En 1960, Rosalind Yalow y Salomon Bermons desarrollaron el RIA o radioinmunoensayo, que fue un método de determinación de antígenos o anticuerpos marcados con radioisótopos. La radioactividad proporciona una señal que indica si un antígeno específico o un anticuerpo están presentes en una muestra. Debido a lo nocivo que podían ser estas prácticas debido a su naturaleza, se buscaron otras alternativas que fueran menos nocivas para el medio ambiente, que no perjudicaran la salud, de menor costo, sencillas y más prácticas. Stratis, Abrameus y Percy desarrollaron independientemente el EIA o enzimo inmunoensayo, el cual usa la unión de antígenos y anticuerpos por colorimetría y pueden medir las sustancias a través de este método. Fue publicado por primera vez en 1966. El nombre Enzyme Linked Immunosorbent Assay, luego abreviado como ELISA, fue acuñado por los investigadores suecos Eva Envall y Peter Bergman. Describieron el procedimiento publicado en 1971. Las aplicaciones más interesantes se iniciaron en el campo de la microbiología y parasitología por los grupos Alistair Boller y Dennis Bidwell en Londres y Jos Rittenberg en el Institute of Public Health del estado de Dutch. Buller y Biller introdujeron el uso de los microplacas de 96 pocillos. Este método actualmente es utilizado en el diagnóstico médico de industrias de alimentos, estudios y control del medio ambiente, estudios serológicos, hematológicos, endocrinos, oncológicos, en los trasplantes. Con propósitos médicos se ha aplicado en la determinación de hormonas y proteínas plasmáticas, antígenos tumorales, detección de antígenos y anticuerpos y de microorganismos. Los resultados aportan elementos diagnósticos de información de enfermedad y ayudan en la planificación de los próximos tratamientos. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos de ELISA? Mantienen su vigencia como procedimiento analítico de gran sensibilidad, especificidad, sencillos, son de bajo costo, reproducibles y son adaptables a las características de cualquier laboratorio. Son versátiles, pueden detectar sustancias en el orden de nanogramos y picogramos por mililitro. Se han propuesto y se han desarrollado métodos de ampliación de la señal que han permitido elevar la sensibilidad obtenida con respecto a lo que se obtenía con el RIA hormonal. Requieren poca cantidad de muestra o de suero problema. Las enzimas son de menor costo y seguras para el operador. Es más estable y con mayor periodo de validez. En cambio, ¿cuáles serían las desventajas de los métodos de ELISA? El procedimiento es relativamente complicado y consume mucho tiempo. Las placas de plástico pueden ser inadecuadas porque pueden producir efectos estáticos. Se recomiendan son las de poliestireno. Las sustancias cromógenas pueden ser cancerígenas o mutagénicas. Para aumentar la sensibilidad de la prueba se necesita un espectrofotómetro. Paso para realizar un ELISA. De manera general, tenemos como primer paso la absorción del antígeno o el anticuerpo a la fase sólida. Los antígenos son añadidos a los pocillos donde permanecen adheridos por enlaces hidrófobos después de los lavados. Los antígenos pueden ser lisados, una proteína específica o una mezcla de ambos. No hay especificidad involucrada con el proceso de absorción de los pocillos, aunque algunas sustancias pueden exhibir una unión diferencial en ciertos casos. Los antígenos pueden unirse covalentemente al plástico usando luz ultravioleta. Seguimos. Segundo paso, bloqueo. Los pocillos son lavados para eliminar el antígeno no unido. Los lugares no ocupados en las paredes de los pocillos son bloqueados con proteínas como gelatina o albúmina de suero bovino. Tercer paso, adición del conjugado. Una solución que puede o no tener el anticuerpo primario se añade a los pocillos.
Si está presente en la solución, el anticuerpo primario se unirá al antígeno absorbido en el pozo y permanecerá aún después del lavado. Acción. Cuarto paso. Adición del sistema enzimático de detección. Una solución que contiene el anticuerpo secundario se añade a continuación a los pocillos. Si el anticuerpo primario se ha mantenido bien unido al anticuerpo secundario, se mantendrá así después del lavado. Los anticuerpos secundarios se purifican y se unen de forma covalente a las enzimas tales como peroxidasa. La peroxidasa posee una alta actividad catalítica, en consecuencia, la ampliación de una muestra positiva puede ocurrir durante varios órdenes de magnitud. Muchas cosustancias donantes de hidrógeno pueden ser utilizados por la peroxidasa que desarrollarán color en la oxidación. Los pocillos son lavados para eliminar los anticuerpos secundarios no unidos. Como quinto y último paso tenemos la lectura de los resultados. Las pruebas de ELISA se pueden interpretar de manera cualitativa o cuantitativa, dependiendo de lo requerido. Toda prueba va a mostrar un cambio de coloración dependiendo de la concentración del antígeno o el anticuerpo que se indique en la muestra problema. Así también, con el uso de espectrofotómetros se pueden tener resultados más exactos, lo cual se obtiene empleando una curva de calibración previamente establecida. Para continuar con la exposición de mi compañera, yo voy a hablarles sobre los lavados. En los lavados, luego de la incorporación de cada componente, ya sea antígeno, anticuerpo, conjugado o sustrato enzimático, se debe efectuar una serie de lavados para eliminar el exceso que no se haya fijado en el soporte sólido. Dependiendo del ensayo, habitualmente se realizan de 3 a 6 en cada una de las etapas. Como solución se trabaja con buffer a pH 7,2 y también Twin 20, que actúa separando las sustancias ya que es un humectante, fungicida y detergente. Tiempo y temperatura de incubación de los reactantes. Primero debemos saber que se trabaja con una solución amortiguadora de carbonato-bicarbonato a un pH alcalino. El tiempo y la temperatura va a variar dependiendo del ensayo. Puede ser de 30 minutos a 60 minutos si se trabaja a una temperatura de 37 grados centígrados, por ejemplo, pero como ya lo dijimos, puede variar dependiendo del ensayo. Tenemos también los tipos de ELISA. Los tipos de ELISA son el ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA tipo sándwich y ELISA competitivo. El ELISA directo es el ensayo ELISA más rápido y más simple de todos, ya que un anticuerpo primario marcado con una enzima se unirá a un antígeno de interés, el cual permitirá la detección y cuantificación del mismo. El procedimiento es el siguiente. El antígeno se inmoviliza sobre la placa, luego se añade el anticuerpo primario que se unirá al antígeno de interés. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporciona una señal más visible que permite la cuantificación y determinación del antígeno de interés. ELISA indirecto. El ELISA indirecto es parecido al ELISA directo, pero en 2 pasos. En este se utilizará un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario, y este último es el que irá conjugado a una enzima. El procedimiento es el siguiente. El antígeno se inmoviliza sobre una placa. Luego se añade el anticuerpo primario sin marcar que se unirá al antígeno de interés. Se añade el anticuerpo secundario que se unirá al anticuerpo primario. Luego se añade el sustrato que al reaccionar con una enzima proporcionará una información más visible que permite la cuantificación y determinación del antígeno de interés. ELISA tipo sándwich. En este tipo de ELISA, el antígeno queda inmovilizado entre 2 anticuerpos, un anticuerpo de detección y un anticuerpo de captura. Ambos son conocidos como pares de anticuerpos, los cuales se unirán a 2 epítopos distintos de un mismo antígeno. El procedimiento es el siguiente. El anticuerpo de captura se inmoviliza sobre la placa. Se añade el antígeno de interés que se unirá al anticuerpo de captura. Luego se añade el anticuerpo de detección que se unirá al antígeno de interés, que a su vez está unido con el anticuerpo de captura. Si el anticuerpo de detección está unido a una enzima, se pasará al siguiente paso.
pero si no está unido a una enzima, que es lo que normalmente pasa, entonces se deberá añadir un anticuerpo secundario marcado a una enzima para que se una al anticuerpo de detección. Y así pasar al siguiente paso, que es que se añade el sustrato que al reaccionar con una enzima proporcionará una señal más visible que permitirá la detección y cuantificación del antígeno de interés. El ELISA competitivo. El ELISA competitivo es una variante más compleja de la técnica ELISA. También es conocido como ELISA de inhibición debido a que se trabaja con un antígeno de referencia que competirá con un antígeno de la muestra para unirse al anticuerpo primario. Esta técnica ELISA es utilizada para determinar antígenos que se encuentren presentes en bajas cantidades. El procedimiento del ELISA competitivo es el siguiente. Se inmoviliza en la placa el antígeno de referencia. Por otro lado, el exceso del anticuerpo primario sin marcar se une al antígeno de interés, el cual creará un complejo antígeno-anticuerpo. Luego se añade la mezcla antígeno-anticuerpo a la placa, donde el antígeno de referencia va a competir con el antígeno de la muestra para unirse al anticuerpo primario. Luego se lava la placa para eliminar el complejo antígeno-anticuerpo y se añade un anticuerpo secundario marcado con una enzima, el cual se unirá al antígeno o al anticuerpo primario. Por último, se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal más visible que será inversamente proporcional a la cantidad de antígeno de interés presente en la muestra. Para la realización de un ensayo inmunoenzimático ligado a una enzima por prueba ELISA se necesita una serie de materiales y reactivos. Una microplaca de pozos prefijados conjugados con tripazonoma cruzi, solución para dilución y lavado, conjugados en este caso anticuerpos de inmunoglobulina humana conjugada peroxidasa, un suero control positivo, un suero control negativo y sustratos que en este caso vendría siendo peróxido de hidrógeno y cromógeno de TMB. Esta prueba se basa en un ensayo inmunoenzimático que usa anticuerpos o antígenos marcados por una enzima. Esto con la finalidad de que la conjugada resultante tenga tanto actividad inmunológica como enzimática. Una vez escogido el componente que se va a utilizar, ya sea antígeno o anticuerpo, este será marcado por una enzima y insolubilizado sobre un soporte. La acción de antígeno o anticuerpo quedará inmovilizada y por lo tanto será mucho más fácil revelarla mediante la adición de un sustrato específico que en acción con una enzima dará un color que será visible a simple vista o cuantificable por el uso de un espectrofotómetro. Cabe destacar que hay variaciones de ELISA, las cuales detectan cualidades y mediciones cuantitativas de antígenos o anticuerpos. Cada tipo de ELISA se puede utilizar de manera cualificable para detectar la presencia de antígenos o anticuerpos. De manera alternativa se realiza una curva estándar con concentraciones conocidas que pueden ser útiles para dar a conocer concentraciones desconocidas de una muestra. El procedimiento para la realización de esta prueba, pues se diluye la solución de lavado que está concentrada 25 veces. Si se van a utilizar tiras de 8 pocillos, se preparan 20 mililitros de solución de lavado, tomando 2 mililitros de la solución concentrada y agregando 18 mililitros de agua destilada. Se colocan 200 microlitros de solución de lavado en cada uno de los pocillos y se incluyen 2 controles positivos y 2 controles negativos. Se agregan 20 microlitros de suero o plasma a cada uno de los pocillos y en cada ensayo se van a incluir 2 controles positivos y 2 controles negativos. Se sella la placa con un sello adhesivo con la finalidad de que no se evapore el reactivo
y se procede a incubar por 30 minutos a 37 grados Celsius. Se proceden a hacer los respectivos lavados con solución diluida. Es recomendable, si van a utilizar equipos automáticos, hacer 6 lavados, y si se va a hacer de manera manual, pues hacer 4 lavados. Después del último lavado se procede a invertir la placa y golpearla suavemente sobre un papel absorbente, para luego agregarle 100 microlitros de conjugado a todos los pocillos. Se sella la placa de la misma forma que se hizo anteriormente, se incuba por media hora o 30 minutos a 37 grados Celsius y después se procede a hacerle los respectivos lavados. El revelado se agregan 50 microlitros de solución de sustrato A y 50 microlitros de solución de sustrato B. También se pueden mezclar tanto el sustrato A como el sustrato B en un recipiente limpio a partes iguales. Es importante que cuando se realice este procedimiento, ya sea cuando se va a utilizar, ya que se necesita saber el número de tiras que se van a utilizar. Mediante esta tabla podemos observar que el número de pocillos va a indicar qué cantidad de solución TMB o de solución de peróxido de hidrógeno se va a utilizar, siempre a partes iguales, ya sean 8 pocillos, 16, 24, 48, 96, siempre la cantidad tanto de una solución como de otra van a ser la misma en proporción. Luego se lleva a un lugar oscuro por 30 minutos a temperatura ambiente. Para parar la reacción se le agregan 50 microlitros de ácido sulfídrico a los pocillos. Los pocillos positivos van a tener originalmente un color intenso azulado y va a pasar a un color amarillo. Los pocillos negativos van a estar incoloros o van a tener una leve coloración azulada, y los cuales van a cambiar a una leve coloración amarilla o simplemente van a quedar incoloros. Para la lectura, ya sea de manera visual o por un lector de placas, pues si es de manera visual, los pocillos positivos serán amarillos y serán fácilmente diferenciados de los negativos, ya que estos permanecerán sin coloración alguna o tendrán una leve coloración amarillenta. Si es por lector de placa, pues se utiliza una placa con un lector de lisa con un filtro de 450 nanómetros. Para la validación de los resultados, tomando en cuenta la absorbancia 450 nanómetros, pues la absorbancia de un control negativo debería ser menor o igual a 200. La absorbancia del control positivo menos la absorbancia del control negativo debería ser mayor o igual a 200. Y para realizar el corte se necesita hacer la sumatoria de la absorbancia del control negativo más la absorbancia del control positivo y multiplicarse posteriormente por 0,35.